Bueno, entonces, pues ahí vamos a hacer nuestro ejemplo 3 de relaciones volumétricas y gravimétricas. Y tal vez en esta ocasión te voy a decir que tenemos un suelo arenoso, arenoso, pero debajo, debajo del NAF. Y como está debajo del NAF, pues resulta que va a tener un grado de saturación completo, o sea, una saturación del 100%. Y además de que está debajo del NAF, bueno, pues por ahí se llegó a verificar su peso volumétrico de la muestra. Resulta que tiene 2.05 toneladas por cada metro cúbico. Y bueno, por aquí el problemita nos pediría, bueno, calcular su densidad de sólidos, calcular su peso volumétrico seco, calcular su relación de vacíos y calcular su porosidad. Eso sería lo que nos pediría el problema a partir de unos ciertos datos. Bueno, entonces resulta que lo que nosotros pues empezaríamos tal vez por observar es de que, o ir ocupando cada uno de los valores que nos dan ahí, es de que mira, si el grado de saturación es del 100% y la fórmula que permite calcular el grado de saturación es volumen del agua entre volumen de vacíos por 100%. Bueno, pues resulta que a partir de esa expresión, yo podría bajar ese 100% del otro lado y me terminaría quedando 100 entre 100 y eso me va a dar 1. Y entonces, ¿qué me va a dar de resultado esa expresión o ese razonamiento? Bueno, pues que 1 es igual a volumen de agua entre volumen de vacíos, perdón. Ahí está. Y bueno, si eso es cierto, o sea, bueno, la única forma de que eso sea cierto es de que el volumen de agua y el volumen de vacíos sean lo mismo. Quiere decir que no hay volumen de aire en este ejemplo, ¿no? Y atiende a que no hay volumen de agua, de aire, porque está debajo del nivel de aguas freáticas. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que ese suelo, por la razón que sea, se está extrayendo debajo del agua. Y, y bueno, a veces cuando estamos en nuestras primeras sesiones, pues se nos hace un poquito hasta raro, ¿no? ¿A poco alguien sacaría un suelo debajo del agua? Pues sí, porque como decíamos, pues tal vez en nuestra ciudad y en otras como en Coatzacoalcos o en Tabasco o en otros lugares, pues resulta que nosotros desarrollamos nuestra vida común y corriente acá arriba y que debajo de nuestro suelo hay agua, algo que le decimos nosotros nivel de aguas freáticas. Bueno, pues entonces si sacamos un suelo debajo del agua, lo lógico es de que no tenga aire o sea tan pequeño que no valga la pena pues graficarlo, ¿no? Entonces, si nosotros hiciéramos nuestras fases de suelo, si nosotros pudiéramos separar a las partículas sólidas de las partículas líquidas y del gas, bueno, pues lo podríamos separar en una fase sólida, una fase líquida y una fase gaseosa. Sin embargo, como nos estamos dando cuenta de que no hay gas o no hay aire, bueno, pues la última fase pues no juega, ¿no? Entonces nomás nos va a quedar nuestro esquema con dos fases, la fase sólida, la fase sólida y una fase líquida. Bueno, ahí tenemos nuestras dos fases. Y yo les decía que Antoine de Surorri nos dice que los adultos queremos números, ¿no? Queremos números para saber si las cosas están bien o están mal. Entonces, pues por aquí nos están pidiendo otros números, nos están pidiendo una serie de datos, pero parece que nosotros, pues no sé cómo le podríamos hacer para utilizar los datos que ya tenemos. Por ahí ya utilizamos el primero, ya utilizamos el segundo, y el último, pues parece que no lo podemos poner de forma directa o de forma cantada en esta relación de volumen y de relación de pesos, ¿no? Entonces, pues habría que hacer un pasito más y hacer un acto de imaginación e imaginarnos esta muestra o esta prueba o pues sí, esta muestra, ya sea darle una cierta magnitud a su volumen o darle una cierta magnitud a su peso. Y pues no sé si alguien de ustedes se quisiera imaginar como de qué tamaño podría ser esa muestra. Puede ser que sea una muestra tan pequeña como que la podamos llevar al laboratorio, o puede ser que nos imaginemos ese espacio con el volumen o con el peso de las cantidades que manejaríamos en obra. De todas formas, son equivalentes, ¿no? Entonces, como ven, que nos pueda regalar o bien un peso o un volumen de muestra.
Un volumen, profe, Ajá. de una altura de 30 centímetros. A ver. Y dices que te imaginaste una muestra con una altura de 30 centímetros. Ajá. ¿Y como de cuánto de largo y de ancho? Profe, Mm, ¿podemos hacer un ejemplo de una calle? Pues lo podríamos hacer, o sea, lo podríamos, bueno, no sé si continuando con lo que se imaginó el otro compañero, fíjate, ahí si nos imaginamos tal vez la base para generar una base hidráulica, bueno, pues resulta que el compañero nos decía, pues yo me imaginé un volumen de 30 centímetros, órale, y pues como cuánto mide una calle, ¿no? Bueno, pues vamos a pensar de que para que se pueda tener el volumen necesario para albergar aquí tal vez a un auto y luego tal vez por acá a un camioncito y pues probablemente estaremos hablando de que esa calle tenga un ancho de 9 metros, ¿no? Y tal vez tenga un desarrollo, por decir una calle pequeña, de unos 50 metros. Bueno, pues entonces resulta que ese volumen nos va a quedar 50 por 9 por punto 30, ¿no? Déjenme ponerle el punto 30 para que sean unidades compatibles. Y resulta que ahí nosotros tendríamos el volumen de 50 por 9 por punto 3. Resulta que ese volumen nos da 135 metros cúbicos. chicos, Bueno, ajá, ese volumen Eh, bueno, estamos adecuando ese ejemplo, ¿eh? Estamos adecuando ese ejemplo con esas dimensiones. Resulta que el suelo de donde se extrajo, el material de donde se extrajo, pues estaba debajo del agua. Ahora, va a haber algunas implicaciones al quererlo utilizar debajo de la calle, pero eso ahorita les explico cómo ocuparlo, ¿no? Bueno, entonces resulta que nuestro volumen de la muestra sería de 135 metros cúbicos. Ahora, en base a ese volumen, como en el laboratorio nos hicieron el favor de darnos el peso de la muestra, el peso volumétrico de la muestra, y nosotros sabemos que el peso volumétrico es mm, peso entre volumen, peso entre volumen, bueno, pues resulta que si nosotros sabemos que vale 2,05 toneladas por metro cúbico, bueno, pues de esta expresión podríamos nosotros despejar el peso. Ya tenemos el volumen, podríamos encontrar el peso. Para eso, pues vamos a despejarle y decimos peso es igual a volumen por peso volumétrico de la muestra o del material. Y entonces en este caso nos queda que el peso va a ser igual a eh, volumen de 135 metros cúbicos multiplicado por un, un peso volumétrico de 2,05, que es alto, ¿no? Es alto como de una arena que está mojada. Una arena que está mojada porque estaba abajo del nivel de aguas freáticas. Ok. Si nosotros hacemos esa multiplicación, bueno, pues nos da 276, un peso de 276,75 toneladas. Fíjate que a la hora que multipliquemos metros cúbicos por toneladas entre metro cúbico, pues los metros cúbicos y los metros cúbicos se van y nos quedan toneladas. Ahí está. Ahora, me faltó un datito por acá. Me faltó un datito que te lo pongo. Eh, nos- ese dato era el contenido de agua inicial que era de 23%. Y ahora, pues con ese último dato que me había hecho falta anotarte, pues podríamos nosotros sacar cuánta agua tiene esa muestra en peso y cuánto volumen tiene en peso. Resulta que si como dato, que fue el que me había faltado anotártelo, te lo vuelvo a anotar por aquí. Dato. Resulta que tal vez yo ahorita por las prisas, no te puse bien esa W, pero una cosa es una W y otra cosa es una omega. Probablemente en tus materias de estructuras tú utilizas omegas, ¿no? Omegas como cargas. Bueno, pues acá es la misma historia. El contenido de agua, que tú por ahí tienes una fórmula, dice que el contenido de agua para este problema lo consideremos en 23%. Y nosotros sabemos que la fórmula de contenido de agua porcentual es peso del agua entre peso de sólidos por 100%.
Bueno, pues entonces eso nos permite tal vez volver a escribir nuestra expresión como un 23% es igual a WW entre WS por 100%. ¿Qué hacemos? Pues mandamos el 100% del otro lado, dividiendo, nos va a quedar 23 entre 100%, pues nos va a dar por resultado 0.23, igual a WW entre WS. ¿Sale? O sea, si bajo el 100%, 23 entre 100, 0.23. Bueno, ahora parece que no encontré nada. Parece que no encontré nada. Pero resulta que la suma de estos dos valores, la suma del peso de los sólidos más el peso del agua, me tiene que dar 276 toneladas. Entonces yo puedo establecer otra ecuación que diga, ah, mira, me estoy dando cuenta que 276.75 toneladas es la suma del peso del agua más el peso de los sólidos en ese suelo, ¿no? En ese suelo, no en todos, en ese suelo. Bueno, pues resulta que aquí yo tengo un sistema de ecuaciones y resulta que de la primera expresión yo podría despejar que 0.23 WS es igual a WW. 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 Bueno, y entonces si tengo esa relación, pues la podría sustituir a esta, si quieren, le podemos llamar ecuación 3, o porque ya existía una y una 2. Y le podemos decir aquí a nuestro lector, mira, voy a sustituir la expresión 3 en la expresión 2. Y como lo voy a sustituir, bueno, pues voy a ponerlo entre un paréntesis cuando haga la sustitución. Y me va a quedar que 276.75 toneladas es igual al WW, pero lo voy a sustituir. Entonces lo pongo entre paréntesis. 0.23 WS más WS. Y entonces este término y este término los puedo sumar y me va a quedar como resultado 1.23 WS o peso de sólidos es igual a 276.75 toneladas. Bajo el 1.23 y ya puedo saber cuál es el peso de los sólidos. Lo que está multiplicando pasa dividiendo, me queda 276.75 entre 1.23, pues ya encontré el peso de los sólidos como 225 toneladas. Ya está. Ahora, ¿qué hago con este valor? Pues lo sustituyo en 3, ¿no? Lo sustituyo en 3 y me va a quedar que el peso del agua va a ser igual a 0.23 por lo que teníamos en la calculadora. Y nos va a decir que en este caso el peso del agua vale 51.75 toneladas. Ahora, la suma de esos dos, se supone que si yo la sumo, me tiene que dar 276. Es decir, nuestro razonamiento a la hora que estábamos viendo el esquema de fases, ¿no? Ahora, eso mismo vamos a anotarlo. Yo creo que sí nos suma. Perdón por el movimiento. Es lo malo de no tener un gran pizarrón, ¿no? Perdón por ese movimiento. Pero pues ahora vamos a anotar los valores. Es decir, quedamos que el peso del agua para esta muestra era de 51.75 toneladas y que el peso de los sólidos es de 225 toneladas. Ahora, resulta que pues ya tenemos definido cuánto pesaba el agua, cuánto pesa los sólidos, pero nos hace falta el volumen del agua y el volumen de los sólidos. Entonces, resulta que también nosotros sabemos cuál es el peso volumétrico del agua. Nosotros sabemos de que vale un gramo por cada centímetro cúbico, si estoy tal vez manejando unidades de laboratorio, pero también sabemos que el peso volumétrico del agua es 1 tonelada por cada metro cúbico. Y a su vez sabemos de que ese peso volumétrico lo calcularon con el peso del agua entre el volumen del agua. Ah, pues entonces de aquí podemos sacar o despejar el volumen del agua. Y nos quedaría que sería peso del agua entre 1 tonelada por metro cúbico o entre su valor, ¿no? Ahí está.
Y entonces, si yo tengo un peso de agua de 51.75 toneladas y lo divido entre 1 tonelada por cada metro cúbico, pues resulta que no tiene mayor chiste, ¿no? Dividir algo entre uno me da lo mismo, pero lo que tiene de chiste es de que cambia las unidades. Tú recordarás que aplicaríamos la famosísima regla del sándwich, toneladas metros cúbicos arriba y 1 por toneladas abajo. Y eso me va a provocar que mi resultado, pues ahora quede en 51.75 metros cúbicos. Y eso sí es un volumen. Se lo escribo por acá arriba. 51.75 metros cúbicos. Ese es el volumen del agua. Y bueno, pues mira, aquí de esta resta ya puedo encontrar el dato que me hace falta, ¿no? 135 menos 51.75 me va a dar un volumen de sólidos de 83.25. Y alguien dirá, pero ¿por qué no da lo mismo que del otro lado, no? ¿Por qué no da lo mismo como en el caso del agua? Ah, porque el agua tiene esa propiedad de que 1 gramo pesa 1 centímetro cúbico en el agua, pero los granos sólidos, esa es otra historia, ¿no? Los granos sólidos tienen un peso mayor al del agua y lo vemos en las cantidades de abajo. Ahora, fíjate que la medida que me dice cuánto pesan los granos sólidos se llama precisamente densidad de sólidos. Y esa densidad de sólidos, nosotros la tenemos por ahí anotada, es su fórmula es peso de sólidos entre volumen de sólidos, entre el peso estandarizado del agua. Fíjate que ese gamma cero prácticamente es muy parecido al peso regular del agua. Te platico la diferencia, fíjate. Si nosotros estuviéramos a 1 atmósfera de presión, este es el ideal. Si nosotros tuviéramos encima de nuestra cabeza 1 atmósfera de presión, estuviéramos al nivel del mar, nivel medio del mar, y estuviéramos a 20 grados centígrados, el peso volumétrico del agua sería 1 tonelada por cada metro cúbico. Esas serían las cuestiones ideales. La realidad es de que nosotros no estamos a 1 atmósfera de presión, no estamos en el nivel medio del mar y no estamos a 20 grados centígrados. Entonces, como esas condiciones en un sentido estricto no se cumplen, bueno, nuestro peso volumétrico del agua variaría un poquito. Ese poquito, pues resulta que tal vez a la temperatura en la que nosotros estamos en la Ciudad de México, probablemente el peso volumétrico del agua ande en un valor de 0.9998, 0.9997. Si te das cuenta, es bien poquita la variación. Es bien poquita la variación, pero si nos dedicáramos a hacer investigación o aspectos de laboratorio, pues tal vez habría que tomarlas más en cuenta. Pero honestamente para este tipo de problemas, pues terminamos igualándolo, porque la variación es una 10 milésima parte. Entonces, bueno, pues como ya te lo platiqué, las condiciones ideales del peso volumétrico del agua nos llevaría a tomar un valor de 1 tonelada por metro cúbico. Y en realidad es un poquito distinto, pero ya te digo, si lo consideramos sensiblemente igual, voy a ponerle por aquí, sensiblemente igual o muy, muy parecido, bueno, pues podemos utilizar ese valor de 1 tonelada por metro cúbico. Ya está. Bueno, entonces nosotros podemos calcular la densidad de sólidos al dividir 225 toneladas entre 83.25 metros cúbicos y por una tonelada metro cúbico. ¿Qué tiene de bondad el incluir el peso volumétrico del agua estandarizado? Pues que le quita las unidades. Alguien me va a decir, dividir entre uno no tiene chiste. No, pero lo que va a hacer en este caso va a ser que va a cancelar las toneladas y va a cancelar los metros cúbicos. Para eso lo metemos, para que nuestra densidad de sólidos sea un valor adimensional. Bueno, entonces si dividimos nosotros 225 entre 83.25, nos va a dar que la densidad de sólidos de este suelo es de 2.70, lo cual es un valor, digamos,
un poco normal. Yo te platicaba la vez anterior de que si viéramos valores bajos, tal vez un 2.3, nos habla de que en ese suelo hay mucha materia orgánica, es decir, restos de hojas, restos de ramas, restos de raíces, restos de animales que vivieron hace algunos miles de años. En cambio, cuando vemos un valor alto, tal vez un 2.9, un 3.1, bueno, pues nos hablaría de que hay muchos metales en ese suelo, muchos restos de rocas que contienen hierro, restos de rocas que contienen magnesio, restos de rocas que contienen níquel, y por eso aumenta ese valor. O también que hay, pues, algunos metales como las sales. Fíjate que la sal de mesa ya ves que es cloruro de sodio. En realidad, el cloruro de sodio o la sal de mesa está hecho a partir de un gas más un metal. El cloro en su forma pura es gas. El sodio en su forma pura es un metal. Combinado genera una sal y nosotros la comemos para darle sabor a la comida, ¿no? De repente hasta nos pasamos y le echamos mucha sal. Bueno, pero resulta que si este compuesto de sal se llega a deshacer dentro del suelo, pues nos va a dejar mucho la presencia del sodio, que es un metal. Y ese sodio es el que hace que aumente el valor de la densidad de sólidos dentro de algunos tipos de suelos. Entonces te digo, si nos hubiera dado un 2.3 o un 3, hubieran sido pues un poquito raritos. Pero si nos da un 2.7, pues podemos decir que está dentro de lo común. Bueno, que fue parte de lo que nuestro problema inicial nos planteaba, ¿no? Calcular la densidad de sólido. Ahora, nos está diciendo también el problema inicial, calcula el peso volumétrico seco. El peso volumétrico seco sirve sobre todo para eso, para la construcción de carreteras, para la construcción de terraplenes debajo de carreteras o de plantas de naves industriales. Es un muy buen parámetro que en un par de semanas vamos a platicar el por qué se utiliza. Y lo podemos calcular de dos formas. Probablemente tú tienes una fórmula que dice que es peso de sólidos entre el volumen de la muestra, esa es una. Y la otra forma de calcularlo es con el peso volumétrico de la muestra entre 1 más su contenido de agua porcentual entre 100. De las dos formas lo podemos calcular. Depende de los datos que tengamos, ¿no? Pero bueno, pues creo que en este caso la fórmula más sencilla es la de, la de la izquierda, que nos llevaría a dividir 276.75 entre, no es cierto, 225 entre 135. Es decir, el peso de los sólidos entre el volumen de toda la muestra. Bueno, esa división a mí me dio 1.66. 1.667 toneladas por metro cúbico. Y resulta que ese mismo valor nos daría si metiéramos la otra fórmula, ¿no? Que sería dividir 2.05 toneladas entre 1 más 0.23. Nos debe dar lo mismo. Bueno, a mí yo tal vez lo hice, si me dio lo mismo. Cualquiera de las dos fórmulas nos lleva al mismo resultado. Bueno, ahora, por ahí el planteamiento de este problema también nos dice, calculen la porosidad. La porosidad nos ayuda a determinar qué tanto se puede aplastar ese suelo ante un incremento de esfuerzo. Y yo te decía que tal vez un valor bajo de porosidad es del orden de 0.3. La porosidad, la relación de vacíos, perdón, la relación de vacíos la podemos calcular como volumen de vacíos entre volumen de sólidos. Y eso bueno, no alcanzo a ver. ¿Te acuerdas que el volumen de vacíos en este ejemplo vale 51.75? ¿Por qué? Pues porque no hay aire, no hay nada que agregarle de aire. Y el volumen de sólidos nos da 83.25. Entonces, vamos a tener una relación de vacíos que nos da un valor pues bajo, ¿no? De 0.62. Esto nos habla de un material compacto. Eso nos habla de un material compacto.
Eh, es bueno desplantarse sobre un material compacto que sabemos que no se va a provocar más deformaciones, ¿no? Que no se va a compactar más. Y aparece un último dato que nos piden la porosidad. Fíjate que la porosidad la calculamos como el volumen del vacío entre el volumen de la muestra y en este caso nos llevaría a dividir 51.75 eh, entre 135 me parece que era. Déjame ver. Ya, ahí apareció. 135 como volumen de la muestra. Bueno, resulta que si hacemos esa admisión, nos da punto 38. ¿Qué quiere decir ese punto 38? Bueno, pues que el 38% del volumen de ese suelo es hueco. Bueno, no conocemos ese suelo, ni siquiera lo hemos visto, pero nos podemos imaginar cosas de él. Nos está diciendo esos valores que las partículas sólidas ocupan algo así como el 62% del volumen, las partículas sólidas, y que el 38% es hueco. Ahora, de ese 38% que nos está hablando que tiene de huecos, resulta que ese 38% todo está lleno de agua. Eso en algunas ocasiones es bueno, en otras ocasiones es malo. ¿De qué va a depender eso? Bueno, ¿por qué te digo que puede ser bueno? Pues porque a veces satanizamos de más el hecho de haber agua, ¿no? En realidad el agua a veces nos ayuda mucho a cargar. Probablemente tú habrás escuchado que hay algo que se llama prensa hidráulica con los autos o con un émbolo, te voy a dibujar por aquí, una prensa hidráulica. Resulta que si está llena de agua, nos ayuda mucho a cargar porque el agua tiene una propiedad pues, interesante y que es que el agua no se puede comprimir por más que queramos, ¿no? Es prácticamente incompresible, incompresible. Y eso implica que si tú oprimes el agua en uno de los extremos, pues del otro lado te va a generar un aumento y por eso se llama una prensa hidráulica o es el principio de un gato hidráulico, ¿no? No se puede comprimir el agua, siempre y cuando, eso es importante, esté confinada, es decir, que esté encerrada esa agua. Si no se puede salir, pues entonces nos ayuda a cargar. Entonces, a veces el hablar de un suelo que está lleno de agua nos espanta porque decimos, bueno, pues es que no aguanta nada el agua. No, sí, sí aguanta, pero si está confinado. Y ahí viene un gran problema. En muchas ocasiones nuestro suelo no está confinado. Y al momento de que nosotros le queremos pasar una cierta carga desde la parte superior, le queremos aventar carga, bueno, pues lo más seguro es de que el agua termine por escaparse e irse a donde hay menos presión. Entonces, bueno, pues cuando el agua se vaya, los que se van a quedar cargando son las partes sólidas. Y ahí cobra importancia lo que pues hasta ahorita hemos venido platicando, de que el suelo no lo puedo entender nada más como un solo material, sino que lo tengo que entender como una parte del suelo es líquido, otra parte del suelo es sólidos y otra parte del suelo es aire, ¿no? Entonces, esos tres materiales trabajan en conjunto. Si yo lo oprimo, pues puede ser que me pase este fenómeno de que el agua se me vaya. Y si se va el agua, pues ahora le pase la carga a los granos sólidos. En materiales granulares, eso está bien. O sea, materiales como la grava o como la arena, porque digamos que todas sus partículas usualmente están en contacto unas con las otras. Y entonces, pues se va el agua, le dice, ah, está bien, vete, no hay bronca, ¿no? ¿Por qué? Pues porque nosotros seguimos estando en contacto unas con las otras. Pero en materiales finos, como la arcilla de la Ciudad de México, ahí sí se genera un gran problema, porque los materiales finos, que lo dibujo por acá arriba, los materiales finos prácticamente si los vemos a nivel microscópico, no se tocan uno con el otro. Están relativamente cercanos, pero no se tocan. Y más bien la unión entre partícula y partícula se da a través del agua. Cuando el agua dice me voy porque me estás presionando, pues resulta que ahí sí hay problemas en suelos finos, porque empiezan a reacomodarse. Y bueno, eso tiene como consecuencia un cambio de volumen.
Entonces, a pesar de que todavía no estamos hablando de eso, yo creo que me gustaría que tal vez te llevaras esa idea. En suelos finos, los suelos finos no se tocan entre sí, las partículas, y generan graves problemas cuando se sale el agua. En suelos granulares no hay tantos problemas porque sí se están tocando, sí se están friccionando las partículas. Y bueno, ahora regresemos a nuestro ejemplo, porque se vale siempre soñar, pero siempre hay que regresar a donde estemos parados, ¿no? Y en esta ocasión, pues bueno, estamos resolviendo un problema de relaciones volumétricas. Profe, Sí. una pregunta. Entonces, bueno, yo le comento porque a mí me ha pasado que cuando compactas bueno, para lo que es una aglomeración de material de controladas, si se le llaman en la obra, pues, que Ujú, son petate más arenas, y tiene que tener un porcentaje de humedad. Si no, el porcentaje de humedad se empieza a hacer lodo. Entonces, ujú. ¿cuál es la diferencia en los kilopascales que se le llega a dar en la compactación o que está saturado de compactación? Eso nunca lo he entendido, no sé si usted me lo puede aclarar. Sí, espero que lo entendamos, que lo entendamos todos, aunque para eso pues, tal vez nos faltará tal vez un par de sesiones, pero yo creo que vamos en camino a entenderlo, ¿sale? Ah, Mira, muy bien. lo que nos dices es algo que has visto ahí en la obra, ¿no? Fíjate que el material llega a la obra, tal vez nada más como un montículo, llega dentro de un camión. Y ese material, evidentemente, que ocupa un cierto volumen y que tiene un cierto contenido de agua, que es de las cosas de las que hemos por ahí estado hablando, ¿no? Ok. Ahora, usualmente cuando llega el tepetate, bueno, si estás en una zona de cierto calor, pues tal vez el tepetate llegue con un contenido de agua del 5%. Y por ahí así, ¿no? Un poquito más, un poquito menos. Eh, y lo que nos hemos dado cuenta, o y tú ya te lo has dado cuenta, y probablemente alguno de tus compañeros todavía no, es de que cuando lo compactamos para utilizarlo debajo de alguna carpeta asfáltica, porque por aquí arriba van a circular algunos autos, bueno, cuando lo compactamos, resulta que no lo podemos compactar con el contenido de agua con el que viene, sino que es necesario agregarle agua. Y al agregarle agua, esta compactación se da mejor. Y como dice nuestro compañero, llega un momento en el que si le agregas mucha agua, ya no se compacta bien. Entonces, eso lo platicaremos en una prueba que se llama prueba Proctor o de peso volumétrico seco máximo. Bueno, en esa prueba, no, se las platico así muy rápido. Lo que nosotros tendríamos que hacer sería tomar una muestra de este material y meterlo dentro de un molde Proctor de compactación. Y digamos que lo vamos a meter a golpes para compactarlo muy bien. Y después de esa prueba, nosotros le determinamos cuánta agua tenía y generamos una curva. Dices, mira, la primera vez que lo hice tenía un cierto contenido de humedad y me dio un punto con relación a su peso volumétrico. Y después bueno, tomamos otra muestra y le echamos más agua y resulta que se compacta mejor y nos da otro punto. Y le echamos más agua y se compacta mejor. Y le echamos más agua y resulta que ya no mejoró mucho. Y le echamos más agua y ya no mejoró. Y ya no mejoró. Y entonces, usualmente se obtienen curvas de compactación. Esas curvas de compactación nos permiten identificar con qué contenido de agua debemos de compactar a ese material y cuál va a ser su valor de peso volumétrico máximo que podemos obtener de ese material. Y esa historia es parte de lo que nos estaba preguntando nuestro compañero. Pero si te das cuenta, aparecen este simbolito, esta omega, que nosotros por aquí estábamos utilizando, y también aparece peso volumétrico, que tal vez nosotros lo estábamos ocupando con esta relación. Entonces, para allá van nuestras pláticas, ¿no? Para allá va un poquito nuestras pláticas. Eh, mm, Tal vez me falta pues, explicarte de forma formal
un poco más ordenada esto de la prueba Proctor, pero esa es la esencia. No sé si por ahí te llega una idea, compañero. Sí, sí, sí. Bueno, yo lo decía porque cuando le paso el vibrocompactador, pues depende de la fuerza del kilopascal, es la Ah, ya. fuerza que hace la máquina, ¿no? Ok. Pero llega un momento que también el mismo material se empieza a secar y se quiebra. Entonces, Ujú. entonces es ahí bueno, yo todavía no me pregunto el fenómeno o sea, tanto es que el vibrocompactador hace que el agua lo empiece a sacar, entonces yo creo que es ahí donde dice usted que la curva empieza a disminuir, ¿no? Fuera de compactar. Ah, sí. A Es que, botar. miren, lo que pasa es de que, pongamos la prueba Proctor, bueno, es un poquito platicar de lo mismo. La prueba Proctor la desarrollaron más o menos en 1913, 1919. Y él la desarrolló con cierta energía de compactación. Energía, o sea, peso de la prueba en laboratorio o peso del equipo que está compactando. Y después resulta que con la Segunda Guerra Mundial, 1940, 1942, pues resulta que los equipos aumentaron de tamaño. Y entonces ahora tenemos sí, cilindros para compactar más grandes y que pesan más. Entonces resulta que el ensayo que se imaginó Proctor y que nos daba un 100% de compactación, pues resulta que con los nuevos equipos podríamos obtener una mayor densidad y una mayor densidad. Y entonces alguien diría, bueno, está bien eso del peso volumétrico, pero acorde a qué tamaño de maquinaria, ¿no? Y entonces, pues resulta que la prueba que se tiene que hacer tiene que ser representativa de la maquinaria que se va a utilizar. Y como dice el compañero, bueno, al aumentarle el peso, pues muy probablemente cuando se esté compactando ese terraplén, pues termine por salir parte del agua, ¿no? Por los lados. ¿Por qué? Pues porque se está utilizando un material poroso y eso me cambie el contenido de humedad. Entonces, digamos que entran en juego pues muchas variables, ¿no? Y esas variables, bueno, se tratan en medida de lo posible de controlar, pero para poder controlarlas, pues necesitamos, antes de tender ese material, unas pruebas de compactación. En esas pruebas de compactación, el laboratorio nos dice con qué cantidad de agua debemos de compactar. Y miren, y con eso lo ligo con nuestro tema del día de hoy, porque nuestro ejemplo tenía una humedad inicial del 23%. Probablemente algunos suelos tengamos que secarlos para compactarlos bien y algunos suelos tengamos que agregarles agua para compactarlos bien. Es como pongamos si yo les preguntara a ustedes, ¿ahorita ustedes están en su peso ideal o no? Pues probablemente algunos estén encima de su peso ideal y algunos otros estén debajo de su peso ideal. Entonces tenemos que saber el dato de dónde estamos para poder modificarlo y poder agregarle o quitarle agua. Entonces, el material que llega a la obra, pues habría que ver cuánto tiene de humedad, de contenido de humedad y con cuánto lo debo de compactar para que se compacte bien. Y eso me va a llevar a un problema que honestamente honestamente, lo tenía preparado para ustedes, nada más que yo se los tenía preparado como tal vez nuestro tercer o nuestro cuarto problema para el día de hoy, y que bueno, probablemente lo podríamos adelantar. Lo podríamos adelantar para seguir el contexto de lo que estamos platicando, ¿sale? Nada más déjenme borrar esto y lo adelantamos ese problemita. No es que se deje, ya se dejó. Bueno, fíjense, aquí vamos a poner una línea para que no nos confundamos y vamos a tal vez a desarrollar otro problema. Y con ese objetivo, ¿no? Con ese objetivo de platicar de que en algunas ocasiones es necesario aumentar el contenido de agua de algún suelo. Y mira, pongamos, aquí le vamos a poner incluso hasta un poquito de texto. Más déjame acercarme para ponerle un poquito de texto y decirle a nuestro lector, mira, a una obra, a una obra llegan 80 metros cúbicos de tepetate, ¿no? De arena limosa.
y llegan con un contenido de humedad de 5%. Llegan, digamos, un poquito secas, ¿no? Con 5% de contenido de humedad. Se requiere o las pruebas de compactación nos dicen que para que se compacte bien, se debe de compactar con un contenido de agua del 14%. Órale. Entonces, resulta que tengo un contenido de agua inicial y tengo un contenido de agua final. Órale. Y resulta que el material que llega a ese sitio tiene un peso volumétrico inicial de 16 kilonewtons por cada metro cúbico. Bueno, ¿por qué nos dan ese valor ahí? Así, pues porque tal vez la persona que nos hizo el estudio de mecánica de suelos es un poco científica y bueno, quiso utilizar kilonewtons. Ahora, ¿eso qué significa más o menos en las unidades que nosotros manejamos? Bueno, significa algo así como 1.6 toneladas por metro cúbico. De forma muy sencilla podrías recorrer el punto decimal y vamos a llegar al valor en toneladas metro cúbico. Ahora, si somos un poquito más estrictos, bueno, habría que dividir ese valor entre la gravedad. Y tú recordarás que la gravedad vale 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Bueno, eso nos va a llevar a que el peso volumétrico, como en muchos lugares de Latinoamérica lo entendemos, nos daría 16 entre 9.81, nos daría 1.63, 1.63, 1 toneladas metro cúbico. Bueno, ya sea que lo manejamos de una forma o de la otra, es lo mismo, ¿no? Bueno, ahora, aquí tal vez el constructor me preguntaría, ¿cuánta, ¿cuánta agua le agrego? ¿Cuánta agua le agrego para que se compacte bien? Bueno, pues entonces habría que hacer nuestro esquemita de fases, ¿no? O nuestro sistema de fases. Honestamente, les hago un comentario lateral, ¿eh? Les hago un comentario lateral. Aquí lo vamos a hacer, lo vamos a calcular como lo deberíamos de hacer. En muchas ocasiones los constructores no hacen eso. En muchas ocasiones los constructores pues tienen tal vez una maña en la que, déjenme dejarles de compartir esta, los constructores, les voy a pedir yo creo que eso, ¿no? Que por ahí tomen un poquito de material por donde viven, un poquito de tepetate por donde viven, y se darán cuenta que en muchas ocasiones está seco antes de que lo tiendan. Y cuando lo están compactando, le agregan agua. Y los constructores lo que hacen en muchas ocasiones es de que aprietan el tepetate, lo aprietan con su mano, y en algunas ocasiones el tepetate se desmorona. Eso quiere decir que le hace falta agua. Cuando lo aprietan y genera un muñequito o una muñeca o que no se deshace, ahí nos habla de que más o menos anda en su contenido ideal para compactar. Y si lo aprietas y se te queda embarrado en la mano, significa que ya te pasaste de agua. Entonces, a veces los operadores, aunque no tienen una curva de compactación como deberían, pues resulta que lo terminan haciendo con experiencia. Ahora, nosotros debemos de saber los dos métodos, ¿no? Tanto hacerlo como que sin la prueba o como que lo podamos hacer de forma analítica. Aquí lo que te estoy compartiendo en esa pantalla, pues es la forma analítica de hacerlo, ¿no? Entonces, ¿qué nos da este dato? Pues tal vez un laboratorio nos dice, oye, tu material llegó con poca agua. El mismo laboratorio te está diciendo, oye, tienes que agregarle agua para que se compacte bien. Y resulta que nosotros podríamos hacer un esquema de nuestras fases de suelo y en esta ocasión sí tendríamos las tres partes, ¿no? Fíjate, tendríamos una parte gaseosa, una parte líquida, una fase sólida, una fase líquida y una fase gaseosa. De esas tres fases, pues sabemos su volumen. Sabemos que llegaron al sitio 80 metros cúbicos de ese material. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que aquí le puedo poner 80 metros cúbicos. Eh, me faltó un cero. O
Me faltó un cero. 80 metros cúbicos. Ahí está. Y luego dice que nos da un cierto valor de peso. Y que ese peso, pues nosotros lo podríamos trabajar en base a que sabemos que la fórmula de peso volumétrico del material es peso entre volumen. Pues nosotros podemos despejar que el peso es igual al volumen por el peso volumétrico. En este caso, si yo multiplico 80 por 16, pues resulta que me va a dar un peso en newtons. Alguien se podría enojar por eso, ¿no? Un peso en newtons de 2000 o de 280 kilonewtons. ¿Por qué? Porque multipliqué 16 de peso volumétrico, 16, si quieren, perdón, para no estarlo aclarando, mejor lo escribo, ¿no? O sea, me voy pasito por pasito. Voy a multiplicar aquí 80 metros cúbicos por 16 kilonewtons cada metro cúbico. Pues resulta que el peso me da de 1280, me quedarían kilonewtons. Alguien me va a decir, híjole, es que eso no lo entiendo, ¿no? ¿Qué significa eso? Pues divídelo entre la gravedad, entre 9.81, y significa que esa cantidad que llegó, pues son 130.47 toneladas. 130.47 toneladas. Ok, ahora, ¿cómo lo deberíamos de colocar en nuestro esquema de fases? Pues en un sistema internacional, ¿no? Pero si quieren lo colocamos en toneladas. Entonces le voy a poner por aquí 1280 kilonewtons. Ahí está. Ahora, me dice que cuando llegó tenía un contenido de agua inicial, o cero, de 5%. De 5%. ¿Eso qué significa? Pues que ese 5% es igual al peso del agua entre el peso de los sólidos por 100%. Si bajo ese 100, pues me va a quedar, si lo bajo, me va a quedar 0.05, ya sin por los porcentajes, igual a peso de agua entre peso de sólidos. Y otra vez, como hace rato le hicimos, ¿no? Resulta que la suma del peso de los sólidos más el peso del agua más el peso del aire, quedamos que el peso del aire vale 0. Bueno, entonces la suma de estos dos me debe de dar 1280 kilonewtons, es igual a peso del agua más peso de los sólidos. Ahora, ¿qué le hago aquí? Pues otra vez tengo un sistema de ecuaciones y pues podría ir despejar de la primera. De la primera me va a quedar que el peso del agua es igual a 0.5, 0.05, 0.5 peso de sólidos. Y esto lo voy a sustituir en la segunda expresión, que me va a quedar 1280 es igual a 0.05 WS más WS, y esa suma me va a dar 1.05. Si yo divido 1280 entre 1.05, pues me da el peso de los sólidos. En este caso, 1280 entre 1.05 me da 1219. Peso de sólidos, 1219 kilonewtons, ¿no? Kilonewtons. Ahora, la diferencia, pues me va a dar el peso del agua. Si yo a 1280 le resto el valor que acabamos de encontrar, pues nos van a dar algo así como 61 kilonewtons. Probablemente si le pones decimales te va a dar un poquito más precisión, ¿no? Pero ahí está el material que me vendieron, resulta que me lo están vendiendo con 61 kilonewtons de agua y 1219 kilonewtons de sólidos. ¿Cómo venden el tepetate? Pues lo venden en metros cúbicos, ¿no? No lo venden en peso, lo venden en metros cúbicos. Pero, perdón por la comparación, les puede parecer que no tiene sentido, pero ustedes no sé si han visto cómo venden el cartón. Las cajas de cartón, ya ves que hay personas que se dedican a juntarlas y a venderlas en el PET. Bueno, pues resulta que las empiezan a apilar una caja, más otra caja, más otra caja, más otra caja, y las llevan a vender. Bueno, la gente que vende PET o basura, a muchas veces le avientan agua, le echan un poquito de agua para que el cartón pese más, y a la hora que lo venden, pues
ganan un poquito más de dinero, ¿no? Entonces, parecería que pues, no tiene nada que ver con nuestra clase y prácticamente no. Pero pongamos, yo lo que te digo aquí es de que el tepetate que te están vendiendo también tiene un cierto contenido de agua y un cierto contenido de partículas sólidas. Si lo compráramos por peso, nos interesaría comprar partículas sólidas, no comprar agua, ¿no? Y por esa es una razón para comprarlo mejor por volumen, no por peso. Bueno, ahora, esas son las condiciones iniciales, ¿no? Esas son nuestras condiciones iniciales. Ahora, resulta que cuando se quiere compactar, se le necesita agregar agua. Entonces, le voy a decir aquí a mi lector, para compactar bien, eh, el contenido de agua final debe de ser quedamos del 14%. Eso, pues tal vez nos lo está diciendo un laboratorio en base a una prueba Proctor. Después te platico qué es la prueba Proctor. Más o menos te la esbocé hace unos minutos, pero después te lo platico con más calma, ¿no? ¿Qué es una prueba Proctor? ¿Cómo le hago? Pues resulta que voy a necesitar agregarle agua. Y eso me va a llevar a una segunda condición de fases, de suelos. Otra vuelta, mi fase sólida, mi fase líquida y mi fase gaseosa. Resulta que no le voy a agregar granos, porque ya compré los granos que yo ya tenía, ¿no? Entonces la cantidad de granos va a ser la misma, 1219 kilonewtons. Esos granos ya los tenía. Y lo único que voy a hacer es agregarle agua. Ahora, ¿cuánta agua le agrego para llegar al 14%? Bueno, pues otra vuelta tomo en cuenta la fórmula de contenido de agua, que sería 14%, y que me relacionaría peso del agua entre peso de sólidos por 100. Ok, pero esto ya lo ocupamos, ¿no? Mira, parece como que ya lo ocupamos. Ah, pero la anterior le podemos llamar condición inicial o condición cero, y a este peso de agua final. Y ya va a haber una diferencia. Ahora, en esta ocasión, resulta que el peso de agua final es lo que quiero conocer y lo voy a despejar. Entonces, fíjate que si me le quedo viendo esta parte de la ecuación, podría yo despejar el peso de agua final y el peso de sólidos mandarlo del otro lado. Me va a quedar 14% por peso de sólidos y el 100% bajarlo entre 100%. Y resulta que me va a quedar que el peso del agua final va a ser igual a 0.14 del peso de sólidos. Peso de agua final, pues va a ser 0.14 por 1219. Y me dice, pues el peso del agua al final tiene que ser de 170.66 kilonewtons. Y me van a decir, bueno, pues sí, pero entonces ¿cuánta agua le agrego, no? Esa era la pregunta inicial. Suena un poquito chusco, pero bueno, ¿cuánta agua le agrego? No, pues agrégale 170 kilonewtons. Mm, si se lo digo eso a un operador, pues no me va a entender, ¿no? Inclusive si se lo digo, pues tal vez a otro ingeniero también no me va a entender, ¿no? Entonces tengo que cambiar esta medida, que son 170.66 kilonewtons. Tengo que buscar cómo cambiarla a un valor que me pueda entender el operador. Ahora, resulta que, ahí lo estás alcanzando a ver, que el diferencial entre el peso del agua, se trataba de hacerlo más fácil, no de hacerlo más difícil. Bueno, pero la palabrita diferencial lo único que nos hace pensar es en una diferencia, ¿no? Entonces, el diferencial entre el peso del agua inicial y el peso de agua final, pues es 170.66 kilonewtons menos 61 kilonewtons. Bueno, pues esa diferencia de agua resulta que me da 109, 109.66 kilonewtons. Todavía no le entiendo. Eso es lo que tengo que agregar de agua en peso. Pero yo te he dicho por ahí que nosotros no estamos acostumbrados a manejar kilonewtons en nuestro sistema de unidades. Entonces lo voy a dividir entre la gravedad, es decir, entre 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, y eso me va a permitir tener el incremento de pesos en toneladas. Si eso lo divido entre 9.81, me va a decir, pues tienes que agregarle 11.17, 11.18 toneladas de agua.
Y otra vez, ¿cómo pedimos el agua nosotros? ¿La pedimos por peso o la pedimos por volumen? Ah, la pedimos por volumen. Ah, pero yo sé que el peso volumétrico del agua es peso del agua entre volumen del agua, y de aquí podría yo despejar volumen de agua igual a peso del agua entre volumétrico del agua. Y eso me va a llevar a utilizar 11.18 toneladas de agua entre 1 tonelada metro cúbico. Bueno, mi resultado me va a quedar que necesito agregarle 11.18 metros cúbicos de agua. Y eso sí lo puedo entender. Ah, 11.18 metros cúbicos de agua. Ah, ¿eso qué significa? Bueno, habría que recordar que 1 metro cúbico de agua tiene 1000 litros, 1000 litros de agua. Entonces, lo que le necesito decir que agregue mi operador, es que necesito que le agregue 11.180 litros de agua. Agrega, agrégale a ese volumen de petate, agrégale 11.200 prácticamente. Honestamente, el operador no me va a respetar que son 180, le voy a decir 11.200 litros de agua. Es lo que necesitas agregarle a ese suelo para que se compacte bien. Cada suelo pues, va a tener su cantidad de humedad inicial y su cantidad de humedad final. Eh, Pongamos, ustedes ahorita, no sé, honestamente, yo creo que no han comido, ¿no? Yo creo que no han comido porque ustedes son como que personas nocturnas, y si son nocturnas se levantaron tarde y lo más seguro es que desayunaron tarde. Probablemente tú ahorita, si te hiciéramos un contenido de azúcar en la sangre, probablemente salgas en un 80% de sangre, de azúcar en la sangre. Después de que comes, pues va a aumentar y probablemente andes en un 120% de azúcar en la sangre. Bueno, eso va a depender de las condiciones a cada momento, ¿no? La mayoría de nosotros no significa una importancia porque no tenemos diabetes, pero las personas que tienen diabetes, pues ellos sí se tienen que andar controlando la cantidad de azúcar en la sangre. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver con nuestra clase? Eso tiene que ver con que el tepetate que llegue a una obra, pues llega con una cierta cantidad de agua, un cierto contenido de agua. Probablemente haya personas que su grado de expertise ya los lleven a no hacer esto, a no hacer las operaciones. Y probablemente esas personas que tal vez tienen una gran experiencia en campo, pues te van a decir, es que esto no se hace. Y probablemente sea cierto, ¿no? Al fin y al cabo, cuando nosotros desarrollamos una cierta experiencia, pues ya hay cosas que no son necesarias. Pero muchos de nosotros, o ustedes, cuando vamos saliendo de la escuela, pues hay cosas que no sabemos y entonces hay que arrastrar el lápiz para saber cuánta agua agregar. Entonces, pues tal vez nosotros saliendo de la escuela le tendríamos que decir a nuestro operador, ah, mira, tienes que agregarle 11.000 litros de agua a esa capa de tepetate para que se compacte bien. Y bueno, pues ya se va a compactar de una mejor forma. Entonces, fíjense, nuestro problema anterior nada más tenía un esquema, un esquema de fases de suelos, porque nada más estaba en un tiempo uno. Pero en este problema nos da la oportunidad de tener tiempo uno y un tiempo 2. O sea, con cuánto llega de agua y con cuánta agua la voy a trabajar. Ahora, ojo, viene otro tema que puede ser que ya sea un poquito el siguiente paso, ¿no? Pero mira, después de que se compacte, pues le va a pegar el sol, le va a pegar el sol a ese material que están compactando en el sitio, y eso va a hacer que el agua se evapore. Y por eso, en muchas ocasiones, a la hora que llega el laboratorio a medir si está bien compactado o no, bueno, pues ellos no pueden tomar su muestra y ver si está bien compactado o no en base al contenido natural de humedad, sino que ellos usualmente te dicen si está bien compactado o no en base al peso volumétrico seco. Y la fórmula de peso volumétrico seco, ya nosotros ya la tenemos. Ya, ahí está. Esa formulita ya la tenemos, y
La utilizamos incluso en el ejemplo anterior. Y las personas que se encargan de hacer las pruebas de laboratorio utilizan esa fórmula. Y bueno, las que hacen las pruebas de laboratorio toman su muestra de ese material recién compactado o que lo compactaron un día antes o algo así, hacen unas ciertas escalas y ese valor de peso volumétrico seco lo comparan contra lo que tienen del resultado de la prueba Proctor. Es decir, la prueba Proctor les dice, debes de compactar con este contenido de agua y vas a alcanzar este peso volumétrico seco. Entonces, de esa forma se dan cuenta si está bien compactado el material o no. Una parte de la prueba es que tenga el contenido correcto de agua, una parte. Otra parte de la prueba es que tenga la energía correcta para compactar ese material. Y la otra es que alcance el peso volumétrico seco que debe de tener. O sea, que esté bien denso, que esté bien macizo. Ahora, esa densidad pues depende del suelo, porque no todos los suelos alcanzan el mismo valor. Depende de los minerales que tenga, pues es que alcanzan un cierto valor u otro. Por eso, cada suelo tiene su propia curva de compactación. Cada suelo tiene su propia curva de compactación. Y bueno, por ahí te decía, tal vez nosotros veremos el tema de compactación, yo creo que la siguiente, no sé si al final de la siguiente semana, no, sí, yo creo que al final de la siguiente semana o a inicios de la otra, ¿no? Por ahí más o menos, iremos poco a poco. Bueno, ahora, en este problema, que recordemos que tal vez nuestra esencia, nuestra razón de ser del día de hoy era ver relaciones volumétricas y gravimétricas. Bueno, en este problema, pues ya lo utilizamos esas relaciones para ver cuánta agua agregar al suelo. Y no sé si te quedan dudas o queda más o menos claro. Se supone que usted ya tenía el 5% de agua en todo el volumen total, ¿no? Sí, sí, sí. De lo cual sacamos que eran 61 kilonewtons y salieron de grano, por así decirlo, 1219. Pero Ajá. la prueba dijo que necesitaba 14. ¿No tendría que haber sido nada más al agregarle el 9% de agua al 100% porque ya teníamos el 5? Sí, sí, o sea, sí, sería agregarle nada más el 9%. Entonces, por eso, mira, vamos a ver si por acá se ve. Te lo pongo por acá. Mira, por eso sacamos la diferencia. O sea, en esta condición final, en el segundo esquema, sí tenemos un contenido de agua de 14%. Si nosotros pongamos, si ustedes toman su calculadora y checan este par de valores y dividen 170.66 entre 1219, eh, les da 0.14 o 14%. Sí. Entonces, por eso no le vamos a agregar 170, sino nada más le vamos a agregar la diferencia entre lo que debo de tener y lo que ya tenía antes. Ah, ya, ya. Sí, ya lo vi dónde está. Es que me confundí desde arriba, pero ya aquí abajo ya hizo la diferencia y ya sale que nada más le ponemos el 9%, ¿no? Ándale, dicho de otra forma, este, estos 11 toneladas de agua significan el 9%, lo que se le va a agregar de agua. Y bueno, bueno, a ver, la esencia es, podemos utilizar estos esquemas de fases para identificar cuánto nos hace falta de agua, cuánto nos hace falta de granos, ¿no? Bueno, eh, ahora, les decía, tal vez el tema de la energía y tal vez el tema de la prueba Proctor, pues lo veremos tal vez en un par de semanas. Pero mientras tanto, podríamos, yo creo que en el tiempo que nos queda, hacer otro problemita donde no tengamos esta variación de agua, sino más bien podamos obtener algunos ciertos valores que podrían más adelante significarnos un cierto interés, ¿no? Mira, déjame ver cuál problema te puedo poner. Entonces, hicimos un problema 3, este sería un problema 4. Vamos a ponerle por aquí ejemplo 4 y vamos a hacer por acá otro ejemplo, ¿no? Que sea nuestro ejemplo 5. Y ese ejemplo 5, vamos a ponerte unos ciertos datos.
Resulta que este ejemplo 5 nos dan de datos que nuestro suelo tiene un grado de saturación del 70%, que tiene una densidad de sólidos de 2.75, un poquito con más presencia de minerales, 2.75, y que tiene una relación de vacíos de 0.60. Ahora, esa cantidad, honestamente, yo entiendo que pues ustedes tal vez no se imaginan ahorita qué significa una relación de vacíos, pero pues parte del problema, parte de nuestro quehacer ahorita, es que lo empieces a familiarizar, ¿no? Que empieces a escuchar esos nombres y que te empiecen pues, resultar un poquito parecidos. Así como cuando nosotros íbamos en la prepa y nos mencionaron por primera vez un vector y nos decíamos, pues, ¿y eso qué tiene que ver y para qué me sirve en la vida real un vector? Bueno, pues ahora que ya estás tal vez en otro semestre, tú dices, pues es que un vector lo puedo considerar como una carga, ¿no? Entonces, pues la primera vez que nos dijeron vector, como que hasta nos caía mal nuestro maestro de física. Entonces, así, de la misma forma, cuando yo te digo, pues un suelo tiene una relación de vacíos de 0.6, pues tú me vas a decir, mm, como que, ¿y eso para qué, no? Bueno, entonces, eh, a partir de esos datos, nos pide por ahí el problema que nosotros calculemos cuál es su peso volumétrico, cuál es su peso volumétrico seco y cuál es su porosidad. ¿Por qué? Pues porque está de preguntón el profesor, ¿no? Bueno, pues hacemos otra vez como en otras ocasiones, hacemos nuestro esquema de fases. No es que reaccione esta cosa. Ahí está, hacemos nuestro esquemita y decimos, mira, vamos a tener una que se va a llamar fase gaseosa, vamos a tener otra fase que se va a llamar fase líquida y otra parte que incluye los granos que se llama fase sólida. Eh, mm, vamos a considerar un cierto volumen, y a partir de ese volumen obtenemos los otros datos, ¿no? O sea, vamos a considerar que tenemos por ahí un volumen, pues tal vez lo que nos quede del material que sale de una cisterna, ¿no? Fíjense, cuando nosotros quisiéramos hacer una cisterna, como cuánto volumen nos quedaría. Siempre es el 30% de abundamiento, ¿no? Cuando son, bueno, tierras. Ah, bueno, pero más o menos, o sea, pongamos, si hiciéramos la excavación de una cisterna, como qué dimensiones nos tendríamos. Una que a ustedes les suene así, pues, para una casita. 1.50 por 1.50. Dices 1.50 por 1.50 por ¿cuánto de alto? Unos 1.80. Va, 1.80, esa sería nuestra excavación, ¿no? Entonces por aquí tendríamos un volumen de 1.5 por 1.5 por 1.8. Tal vez ahí tendremos un volumen de 4.05 metros cúbicos. Bueno, ahí en el sitio están así, en el sitio. Como dice nuestro compañero, a la hora que lo excavemos, si nos lo queremos llevar a otro sitio, probablemente ese material se va a expander un 30%, es decir, 1.3, y si lo queremos meter en un camión, probablemente necesitemos un camión que tenga 5.26 metros cúbicos de capacidad, porque digamos que rompemos su estructura, generamos más huecos, y si lo queremos mover, pues se va a abundar. Pero en esta ocasión, pues no nos interesa esto del abundamiento, y nada más queríamos, pues tal vez una medida de ese suelo en el sitio, ¿no? Entonces quedamos que eran 4.05. Vamos a escribirlo. Nuestra muestra tiene un volumen de 4.05 metros cúbicos. Si me dicen que ese suelo tiene una relación de vacíos de 0.6, pues significa que su fórmula E es igual a 0.6 y que viene a su vez de volumen de vacíos entre volumen de sólidos. De aquí nosotros podríamos despejar que 0.6 volumen de sólidos es igual al volumen de vacíos. No nos llevó a ningún lugar, pero lo vamos a dejar ahí en stand-by, ¿sale? Vamos a ver si otro de esos datos nos sirve.
Otro de esos datos podría ser el grado de saturación. El grado de saturación, GW, nos dice que vale 0.7, si lo pongo de forma decimal, 0.7 o 70%, y que es igual al volumen del agua entre el volumen de los vacíos. Si lo despejo, pues me va a quedar que 0.7 volumen de vacíos es igual a volumen del agua. Perdón, volumen del... no, ahí está. Pues tampoco me llevó a ningún lugar, ¿no? Esa expresión, pero vamos a dejarla por ahí. Y vamos a ver si el otro dato nos sirve. Fíjate, el otro dato nos dice, la densidad de sólidos vale 2.75. Y ese dato me relaciona el peso de los sólidos con el volumen de los sólidos y el peso de los sólidos con el volumen de los sólidos y el peso volumétrico del agua. Híjole, pues resulta que nos va a quedar que 2.75 por el volumen de sólidos y por el peso volumétrico del agua es igual al peso de los sólidos. Y parece como que con ninguna de esas pude determinar un peso o pude determinar un volumen. Parece. Ahora, ¿qué es lo que podría yo hacer? Pues para eso me sirven las cotas, ¿no? Es decir, pues mira, la suma del peso del agua y el peso de los sólidos me da el peso total de la muestra. Pues chido, pero no sé nada de ahí, ¿no? Entonces, alguien más diría, pero fíjate esta otra relación. El volumen de sólidos más el volumen de vacíos me debe de dar 4.05. Pues eso lo puedo escribir, mira. 4.05 metros cúbicos es igual a volumen de vacíos más volumen de sólidos. Y resulta que hay una expresión que incluye estas dos variables, de las que acabamos de encontrar, y es esta de acá. Entonces, nosotros lo que podemos hacer es hacerla trabajar al mismo tiempo que esta otra. Mira, 0.6 BS es igual a BB. Y ya tenemos un sistema de ecuación. Y como tenemos un sistema de ecuaciones, pues puedo sustituir en la de arriba 4.05 por 0.6 volumen de sólidos es igual no, es igual a, no es cierto, estoy multiplicando mal, me confundí, me distraje, perdón. 4.05 metros cúbicos es igual a volumen de vacíos. Ese volumen de vacíos lo puedo escribir como la segunda ecuación, 0.6 BS más BS. Mi resultado me va a dar 1.6 BS igual a 4.05. Y bueno, bajo el 1.6 a dividir, me va a quedar 4.05 entre 1.6. Pues mi volumen de sólidos vale 3.29. Se lo anoto de una vez, ¿no? Ya que lo anoté, pues hay que anotárselo. 3.29. 3.29 metros cúbicos. Bueno, ahora, eso me permite a su vez sustituir en esta segunda expresión y voy a encontrar que 3.29 por 0.6 me da el volumen de vacíos. Es decir, 1.97. 1.97 metros cúbicos. Pues también se lo anoto, ¿no? Voy a borrar ese letrerito. 1.97. Ahora, de ese 1.97, una parte de ese 1.97 es agua y una parte de ese 1.97 es sólido. Entonces, ¿ahora a quién acudo? Pues ahora acudo a la relación al grado de saturación, que es Profe, grado. Ajá. una duda, ¿cómo obtuvo el 3.29? Es 4.05 entre 1.6, ¿no? Sí. Bueno, es que me daba diferente, por eso me confundí. A ver, 4.05 entre 1.6. Caray. Sí, es otro valor. No sé por qué vi ese valor. Gracias. A ver, una pregunta, ¿te dio 2.53? 53, sí. Pues entonces quién sabe qué hice. Yo creo que era el atún. Bueno, perdón. A ver, no, la operación que dices es correcta, ¿no?
4.05 metros cúbicos entre 1.6 es igual a BS. Y eso nos va a dar de resultado 2.53. 2.53, si alguien pusiera 1. Y ahora si lo restamos, pues me va a dar 4.05 menos ANS, me da 1.51. Una pregunta, ¿ahí sí ya vamos iguales todos? Sí. Ok, órale, va. Entonces, el volumen de vacíos nos da igual a 1.51. Pero a su vez, volumen de vacíos es la suma de volumen de agua más volumen de aire. ¿Qué tan hueco está, no? Bueno, pues resulta que si lo planteamos así, pues nos quedaría nada más una ecuación. Volumen de agua más volumen de aire. Y eso no nos lleva a ningún lugar, ¿no? Pero fíjate que del grado de saturación, nosotros podríamos tal vez encontrar otra ecuación. Y resulta que ese volumen de vacíos que vale 1.51, lo podríamos sustituir y nos va a quedar 0.7 por volumen de vacíos es igual a volumen de agua, 0.7 de 1.51 metros cúbicos es igual a volumen de agua. Entonces, ese valor lo multiplicamos por 0.7, era 1.518, ¿no? No sé si tal vez lo tenían en la calculadora. 1.518 nos da volumen de agua igual a 1.063 metros cúbicos. Y ese valor, pues ahora sí ya se lo acotamos a la pura agua, ¿no? 1.063. Y bueno, pues de nuestro esquema acotado, pues ya nos podemos dar cuenta de cuánto es lo que nos hace falta de volumen de aire, ¿no? 1.518 menos 1.063, pues resulta que nuestro volumen de aire va a tener un valor de 0.45. 0.45. 0.455. ¿Qué significa eso? Pues que tal vez parte del material que compremos o parte del material del volumen que compremos, parte del volumen que compremos, pues es aire, ¿no? O parte del volumen que excavamos, decíamos, de la cisterna, es aire. Eso, pues, híjole, a veces suena feo, ¿no? Pero pues no nos espantemos, ¿no? Hay otros lugares donde también compramos aire. Fíjense, las bolsas estas de papitas, pues tienen un montón de aire. Y si en realidad nos damos cuenta de cuántos gramos tienen, pues tienen como 45 gramos y un montón de aire. Y pagamos por ello, ¿no? Bueno, ese es otro tema. Bueno, ya tenemos nuestro esquema completo y usualmente cuando tenemos nuestro esquema completo, pues ya podríamos calcular otras cosas. Bueno, lo tenemos completo desde el punto de vista de volumen. Perdón, déjame que escribo. De volumen. Ahora nos hace falta pasarlo a los pesos. ¿Y cómo le podríamos hacer para pasarlo a los pesos? Pues que nosotros, tal vez de forma intuitiva, podemos relacionar, un poquito pseudo-intuitiva, podemos relacionar que el peso volumétrico del agua es 1 tonelada por metro cúbico. Pues entonces de ahí nosotros podríamos despejar el peso del agua del volumen del agua y nos va a quedar que el peso del agua es volumen del agua por peso volumétrico del agua. Es decir, 1.063 metros cúbicos lo vamos a multiplicar por 1 y nos va a quedar 1.063, pero ahora toneladas. 1.063 toneladas de agua. Ahora, la otra expresión que no hemos ocupado hasta ahorita es la de densidad de sólidos. Densidad de sólidos. Y esa expresión de densidad de sólidos, pues ya tenemos nosotros el volumen de los sólidos. Entonces podríamos despejar de SS igual a peso de sólidos entre volumen de sólidos gamma cero, podríamos despejar el volumen de los sólidos y nos va a quedar peso de sólidos entre densidad de sólidos gamma cero. Es decir, nos va a quedar no quería despejar eso.
Yo lo que quería despejar era el peso, ¿no? Perdón. Peso de sólidos es igual a densidad de sólidos, volumen de sólidos, gamma cero. Bueno, pues eso nos va a llevar a multiplicar 2.53, 1, por la densidad que fue nuestro dato, 2.75, y por 1 tonelada por metro cúbico. Y vamos a llegar al resultado de que vale 6.96 toneladas. Fíjate, ya tenemos el peso de los sólidos, 6.96 toneladas. Y con eso, a su vez, pues ya podríamos tener el peso total de la muestra, ¿no? Y ese peso total nos va a dar de 8.02. 8.02. ¿Ok? Toneladas. Bueno, ahora sí ya tenemos todas las piezas del rompecabezas. Pues ya que tenemos todas las piezas del rompecabezas, pues podemos enmarcarlo, ¿no? Y si lo podemos enmarcar, significa que podemos calcular cualquier cosa que nos hayan preguntado, ¿no? De ese suelo, de ese suelo. Y una de las cosas que nos estuvieron preguntando, pues es, calcule el peso volumétrico, calcule el peso volumétrico seco y calcule la porosidad. En este caso le podríamos decir a nuestro lector, mira, tú que estabas interesado en el peso volumétrico, el peso volumétrico te lo puedo decir como de la muestra, peso de la muestra entre volumen de la muestra. Es decir, 8.02 entre 4.05. Y nos damos cuenta de que es un valor alto, 1.98 toneladas metro cúbico. Me gustaría tal vez que ustedes se llevaran esa idea de que es un valor alto, porque nosotros quedamos de que los pesos volumétricos de los suelos, pues tienen como límite hacia arriba, tal vez el peso volumétrico de una roca, tal vez un 2.2, 2.3 toneladas metro cúbico. Y hacia la zona baja, lo mínimo que debe de pesar un suelo, pues tal vez sea el peso del agua, que sea uno o un poquito más de peso del agua, 1.05, 1.1. En ese rango debe estar el peso volumétrico del suelo. Y si te das cuenta, en este rango, pues resulta que nuestro peso es alto, ¿no? Es alto. Entonces nos está hablando de que es un suelo denso, pesado. Entonces, pues, le podemos aclarar a nuestro lector o hacer ese comentario. Es un suelo denso. Si nuestro lector es alemán y no nos entiende en toneladas y metro cúbico, pues entonces lo multiplicamos por la gravedad, por 9.81, y le decimos que eso tiene un peso volumétrico de 19.4 o 42 kilonewtons cada metro cúbico. Y si fuera necesario hacerle alguna prueba en laboratorio, lo podemos también expresar como 1.98 gramos por centímetro cúbico. Cualquiera de los tres idiomas, llámese para obra, llámese para sistema internacional o para hacer investigación, o llámese para laboratorio, lo podemos expresar y nos podemos entender. Parte de un ingeniero pues, que pueda hablar en obra, que pueda hablar con un laboratorista y que pueda hablar con un investigador, ¿no? Entonces, de las tres formas lo podemos expresar. Bueno, y luego nos dice, también calcula el peso volumétrico seco. ¿Qué pasaría si ese material lo secamos y ocupa el mismo volumen? Ah, pues entonces nada más hay que dividir el peso de los sólidos en el mismo volumen. Y eso nos llevaría a 6.96 entre 4.05. Eso nos da un valor de 1.718 toneladas metro cúbico y también le podemos hacer los cambios de unidades. Y ya nada más para concluir, la porosidad. La porosidad es volumen de vacíos entre volumen de la muestra. Ese volumen de vacíos es de 1.518 entre 4.05 y nos da de una porosidad de 0.37. O sea, 37% de esa muestra, 37% de ese suelo tiene huecos. El 37% tiene huecos. Ahora, para hacer un suelo, pues no es mucho, ¿no? Para hacer un suelo no es mucho. Si tal vez hablamos de un material sólido o completo, bueno, pues sí sería mucho.
pero para hacer un suelo, pues es normal que tenga tal vez ese contenido de huecos. Fíjense que son las 2:30 y no sé si ustedes tengan clase, y también pues yo creo que por ahí podremos terminar nuestra sesión del día de hoy, porque pues ya les tocará otra clase. Y de todas formas, si tienen alguna duda, pues ahorita lo